para todos los colegas y la audiencia en general de nuestro canal YouTube, tenemos el agrado de recibir una presentación muy interesante de la doctora Vanessa Pasos, psicóloga, especialista en forense y peritazgo, eh, quien nos va a complacer con un recorrido sobre experiencia en cárceles. Doctora Vanessa, bienvenida y la palabra es tuya. Muchas gracias. Nuevamente buenos días para todos. Al final, si nos queda un espacio, si gustan, puedo resolver alguna inquietud que resulte en el camino. Como les comentaba el doctor Edgar, tuve una experiencia el año pasado en el primer semestre de poder hacer mis prácticas de la especialización, específicamente la parte criminal, en la cárcel La Modelo. Primero traje una breve contextualización, puesto a que hay personas que no son de acá de Colombia. Inicialmente, según lo que logré investigar, en los documentos, los primeros acercamientos como de algún sistema penitenciario o de castigo se remonta como a orígenes indígenas, las comunidades chibcha manejaban como en el siglo XV más o menos los castigos morales, por así decirlo, ya los escogían en la comunidad, el líder de la comunidad, el chamán, como corresponda dependiendo pues de la tribu. Tenían algunos tipos de castigo, penas de muerte, las hacían así como inicialmente públicas. Después de esto se remonta como cuando ya llegó la colonización acá, la conquista, empezaron como ya a tener más prácticas. No existían cárceles, pero en esa época utilizaban lo que son las mazmorras. Mazmorras es entendido como cárceles subterráneas o tipo cuevas. Acá en Colombia las más conocidas quedaban localizadas en Cartagena. Posteriormente, como a ese recorrido y ese abrebocas, la primer cárcel que se consolidó formalmente acá en Colombia fue la de mujeres en 1890. La cárcel del Buen Pastor era específicamente de mujeres. Posterior a esto ya empezaron como a legislarse leyes que ponían las normas específicas que tenían que regir los sistemas penitenciarios, como la Ley 35, que es la Ley de la Dirección General de Prisiones de 1914, y así sucesivamente hasta que se consolida la fundación del IMPEC, que el IMPEC es el organismo que regula acá lo que son todos los sistemas penitenciarios y carcelarios de Colombia, que fue en el año 1992 con el decreto 2160. Específicamente mis prácticas fueron en la cárcel La Modelo, localizada en la localidad de Puente Aranda. Ahí traje pues el director actual que es Freddy Camargo, el subdirector, el coronel Oscar Alejandro Tovar, entre otros. Su construcción inició en 1957. Inicialmente se llamaba Cárcel Jorge Eliezer Gaitán y actualmente hay un hacinamiento del 13,3%, hacinamiento entendido como que excede la capacidad para la que fue creada inicialmente de PPLs. En PPL son como los presos, por así decirlo, personas privadas de la libertad. Voy a estar utilizando como estas siglas a lo largo de la presentación. Yo estuve específicamente en una oficina llamada Consejo de Evaluación y Tratamiento, o SET, la cual tenían que pasar cada uno de los papeles que ingresaban, puesto a que lo que nosotros hacíamos en esa oficina era clasificarlo en diferentes fases. Las fases son cinco, que son diagnóstico, alta, mediana, mínima y de confianza, que más adelante les voy a explicar bien cómo a qué se refiere todo eso. Entre las funciones que realicé entrevistas a los PPLs que me fueron asignados. Estas entrevistas se daban en la primera fase, que es observación y diagnóstico. Como apenas están llegando al centro, era una entrevista muy completa. Explorábamos desde la infancia, su recorrido a lo largo de su vida, el delito que cometió,
cómo fue ese delito, por qué están ahí, entre otras preguntas. Es una entrevista semiestructurada, la cual se hace con un formato que maneja el IMPEC ya establecido y pues ya si uno le quería añadir algún tipo de preguntas. Además de esta entrevista, también apliqué un instrumento, el cual también más adelante les voy a comentar un poquito de su creación y qué mide, que es el IBIC 2.0. También el IMPEC maneja un sistema llamado CCP Web, donde ahí está toda la información que uno pueda encontrar sobre cada uno de los PPLs. Y con toda esa información lo que hacía era como un concepto integral donde se triangulaba la información que se recolectó por todos estos instrumentos, entrevistas y demás, para ver si la persona podía pasar de una fase a otra. También resolvimos derechos de petición y nos comunicamos vía telefónica con los PPLs que ya tenían prisión domiciliaria. En esta oficina teníamos que tener en cuenta lo que es el tratamiento penitenciario, puesto a que la clasificación de fases hace parte del tratamiento. Todo esto está orientado bajo la Constitución Política Colombiana y la Ley 65 de 1993. El objetivo del tratamiento es alcanzar la resocialización de los PPLs. Resocialización, aquí quiero aclarar, puesto que ya habíamos debatido un poco, es diferente a rehabilitar. El objetivo de resocializar a cada una de estas personas sí es disminuir como la probabilidad de que pueda volver a reincidir, pero también es darle herramientas y trabajar en las habilidades de cada persona que lo llevaron, que pueden llevar a que no vuelva a cometer delitos. Un ejemplo. Si unas personas a veces hurtan porque pues no tenían algún trabajo, algún ingreso estable y no sé, no tenían la oportunidad, por ejemplo, de estudiar o de conseguir un trabajo porque no conocían sus habilidades, porque tuvieron un estilo de vida que no les permitió adquirir este tipo de herramientas. El objetivo pues es identificar cada caso particular, por eso se evalúa individualmente a cada uno de ellos para poder trabajar y fortalecer ese tipo de habilidades que disminuyan la probabilidad de que esta persona reincida o cometa otro tipo de delitos. En cuanto a las fases que les mencionaba, son 5, siempre van a ir en este orden y se maneja así en todos los centros carcelarios y penitenciarios del país. La primera apenas llegan es observación y diagnóstico para hacer una evaluación general de toda la vida del PPL, cómo llegó a delinquir, qué otro tipo, si ya ha cometido otro tipo de delitos, si es la primera vez o no que está en un centro penitenciario. Esta fase todos siempre la pasan, siempre pasan a alta seguridad. En alta seguridad es un periodo cerrado en el cual ya como se tuvo una entrevista, unos instrumentos y demás, se sugieren unos tratamientos dependiendo del delito y lo que uno logró observar en el PPL. Ahí tienen que pasar por ese tratamiento que uno les manda y si lo cumplen, pasan a la siguiente fase que es mediana seguridad. En mediana seguridad ya tienen algún tipo de beneficio en el cual puedan salir del centro penitenciario, ya puede ser a trabajar o unas visitas o funerales de algún familiar, citas médicas fuera del centro, entre otros. Ahí tienen que seguir con los tratamientos que se les mandó y pasarían a mínima seguridad si cumplen todos los requisitos. En mínima seguridad ya pueden aspirar a una libertad condicional y en la fase de confianza también. El objetivo de que pasen por cada una de estas fases es que se pongan metas, es que cumplan con los tratamientos que se les asignan, no solamente los tratamientos, sino también se tiene que tener en cuenta su comportamiento dentro del centro. Y para lograr la libertad condicional, que es como lo que la mayoría aspira, también tiene que cumplir un requisito muy importante que es que cumpla las 3/5 partes de su condena, además de lo que ya mencioné anteriormente. Si cumple con todo esto, puede aspirar a la libertad condicional.
Entre los programas psicosociales que se les puede asignar, traje algunos, la verdad son bastantes, pero traje como los que más se usan. Hay unos que son específicos para cada delito, como el PIPAS. Este programa es para delincuentes sexuales, aborda como tal todo lo que las distorsiones cognitivas que pueden existir en este tipo de delitos, herramientas. También sea como un espacio como de grupos focales para que puedan hablar entre ellos y demás. También está el cadena de vida, que el cadena de vida sirve para delitos como homicidios o tentativas de homicidios. También está misión carácter, que es para aquellos que tengan una tendencia como a la ira, que uno pueda observar que tengan esa tendencia a la ira. También los básicos que inicialmente siempre van a tener es la inducción al tratamiento penitenciario, puesto que hay un fenómeno llamado prisionalización que muestra una tendencia a mayores picos de ansiedad, depresión, tendencia suicida, tanto al inicio de cuando llegan al centro penitenciario como cuando falta poco tiempo para que éste se vaya. Cre- Por este tipo de investigaciones que se logró ver este tipo de picos, se implementa la inducción al tratamiento penitenciario al inicio, apenas llega el PPL al centro, y cuando falta poco tiempo para que el PPL cumpla la condena o vaya a libertad condicional, la preparación para la libertad. Teniendo en cuenta ya todo esto, mi práctica fue enfocada hacia la psicología criminal, por eso escogí este lugar para realizarla. La psicología criminal entendía como el estudio de aquellas variables de índole psicológico, tanto internas y externas de cada individuo, que puedan predisponer o precipitar conductas criminales. ¿Esto para qué? Para poder crear estrategias de promoción y prevención, para que los índices de criminalidad bajen y también para evitar que las personas reincidan y lograr resocializarlas. Esto según Milano en el 2019. Eso está en una revista indexada, la cual si quieren les puedo proporcionar el DOI, si quieren revisar más. Es muy interesante ese artículo. Hablan tanto de psicología penitenciaria, jurídica y forense. Respecto al instrumento que utilicé, acá traje como una línea del tiempo de cómo se construyó. Inicialmente lo inician, valga la redundancia, en el 2009, utilizando una evaluación psicométrica básica. Inicialmente eran demasiados ítems, eran como alrededor de 190 ítems. Posteriormente, la Universidad de Santander lo que hace es revisar este instrumento y los resultados que ha tenido a lo largo del tiempo y hacen una evaluación psicométrica más rigurosa para darle más estándares de confiabilidad y validez, pues en términos científicos, y que sea un instrumento que efectivamente esté midiendo lo que quiere medir y que, ¿cómo decirlo? Que funcione efectivamente. Reducieron los ítems ya para el IBIC 2. Ellos utilizaron un análisis factorial confirmatorio, evaluando cada ítem y que cada uno de ellos midiera lo que quiere medir, que no fuera redundante. Y lo que hicieron para la versión final fue añadirle unas preguntas, son 7, de verdadero y falso, que miden deseabilidad social. La deseabilidad social es algo muy importante que me llamó la atención, puesto a que al estar en un contexto como el carcelario y en este tipo de fases que ellos quieren pasar sí o sí porque aspiran a una libertad condicional, hay mucha tendencia a que mientan u omitan información para poder lograrlo. Lo que hizo en el IBIC 2.0, que ya es el final, el que se usa actualmente, es evaluar esa deseabilidad social, además de la triangulación de información, donde ahí uno puede también rectificar si hay algún tipo de tendencia a mentir o no, y esto afecta bastante que puedan pasar de una fase a otra. El documento final que se está utilizando es la versión del 2017. Un momento, cambio la diapositiva. Listo. Este instrumento lo crean teniendo en cuenta
dos modelos teóricos y científicos muy importantes. El primero es el modelo de Andrews y Bonta del 2010 de riesgo, necesidad y responsividad. El objetivo de este modelo de Andrews y Bonta es poder predecir el comportamiento delictivo y ver la tendencia a que entre mayor riesgo de reincidencia, mayores tratamientos tienen que implementarse en cada uno de los PPLs, pues para que este disminuya. Este riesgo se basa en tres principios. El primero es el de riesgo, donde miden la probabilidad de riesgo, si es media, alta o baja. Las necesidades criminógenas, en estas ya son como aspectos que la literatura en general científica ha comprobado que tienen que ver con em, cometer crímenes. Ya ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Y responsividad, que es poder sugerir un tratamiento teniendo en cuenta su nivel de riesgo, las necesidades criminógenas de cada PPL, para que sea personalizado y efectivo. También tiene en cuenta el modelo Good Life Model de Tony Ward del 2002, que tiene un enfoque de derechos humanos y está enfocado más que en los riesgos, en buscar las fortalezas de cada PPL, pues para poder tener un tratamiento también efectivo. Acá les hice una tabla donde pongo algunos ejemplos de qué ítems se podrían usar para cada uno de los principios de este modelo de Andrews y Bonta. En el de riesgo lo dividen en dos dimensiones, que pueden ser el comportamiento violento y la carrera delictiva, para evaluar el nivel de riesgo. Si una persona ya ha reincidido antes, no es su primer delito, va a estar en un riesgo más alto. Por eso tienen ítems de reincidencia criminal, se le pregunta directamente y también se revisa en el sistema si es su primera vez en la cárcel, si ha tenido denuncias anteriores. También se pregunta el consumo de spa, de sustancias psicoactivas. En cuanto al comportamiento violento, se mira si en el delito hubo algún tipo de lesiones personales o en el pasado, a lo largo de su historia, así no haya sido denunciado, tuvo esa tendencia a lesionar tanto a otras personas como a instalaciones o propiedades, que esto la literatura ha hablado bastante, que a lo largo del recorrido de la vida de las personas, si tuvieron este tipo de conductas, hay mayor probabilidad de que cometan delitos en algún momento de su vida. En cuanto a las necesidades criminógenas, lo dividen en dos, que son las variables dinámicas y las estáticas. Las dinámicas son aquellas que son modificables, como lo es el consumo de SPAR, sus hábitos, las redes de apoyo y las relaciones interpersonales. Hay que tener en cuenta que este instrumento, al realizarlo en un centro penitenciario o carcelario, este tipo siempre va a salir alto porque pues están rodeados de personas que también delinquieron, generan relaciones interpersonales que pueden ser perjudiciales para su proceso de reincidencia y demás. Entonces esto altera un poco los resultados, a mi parecer personal y profesional. Y las variables estáticas son aquellas que ya hacen parte de su recorrido a lo largo de su vida y no son modificables, como lo fue, si, cómo fue su desempeño en el colegio, si tuvo algún tipo de acercamiento no laboral y cómo fue su vida familiar. Y por último, en el principio de responsividad, lo que hicieron fue implementar algunas preguntas que puedan de alguna forma medir los rasgos de personalidad antisocial, que según la literatura está más que confirmado que una persona que tenga rasgos de personalidad antisocial o este trastorno va a ser más probable que delinca alguna vez. Finalmente, la parte psicosocial viene siendo toda esta que les vine diciendo del modelo de Andrews y Bonta, del modelo de Good Life, la entrevista que realizamos nosotros los psicólogos. Estos son en total 101 ítems. Deseabilidad social son 9 ítems. El componente de seguridad, este instrumento también mide por medio de dos ítems su comportamiento en el centro penitenciario, si ha sido amonestado, si le han llamado la atención, si ha tenido alguna riña dentro del centro.
como es su comportamiento en general, que esta parte también es bastante importante para poder pasar de una fase a otra, y el componente jurídico, que el componente jurídico, lo que más importa para poder pasar de una fase a otra es que cumpla las 3/5 partes de la condena, que no tenga otro tipo de proceso penal pendiente, un juicio pendiente y demás. Ya si cumple con todo esto y al resolver el cuestionario y lo que logre observarse, si digamos le realicé la entrevista y le apliqué el instrumento a una persona que cometió homicidio, que asista juicioso al tratamiento, que es cadena de vida, puede ser. Si cumple con todo esto, puede pasar de una fase a otra. Si no, se queda en la misma fase que está hasta que lo cumpla. Esto con el fin de lograr una libertad condicional. En cuanto a las personas con las que evalué, el rango de edad está entre 20 a 67 años. También me pareció importante traer acá que el 44% de todas las personas que yo evalué solo habían culminado la primaria, el 26% el bachillerato. Para los que no son de acá de Colombia, esa es la parte como del colegio previa a la universidad, por así decirlo. Y ya técnico y profesional iban disminuyendo su porcentaje, lo cual coincide con la literatura. La literatura habla sobre que aumenta la probabilidad de que una persona delinca si no tuvo como esa experiencia de estudio, no solo por lo que aprende, sino porque son contextos donde va a empatizar más con el otro, donde va a aprender a socializar y demás. De los delitos que evalué, el que tenía mayor cantidad de pena fue el homicidio agravado y el que tenía una menor cantidad de pena fue el hurto agravado, que fueron 3 años. En cuanto al consumo de spa, que es algo que también menciona bastante la literatura, el 74% de las personas que evalué habían consumido o consumían actualmente algún tipo de sustancia psicoactiva. Finalmente, yo elaboré algunas tablas teniendo en cuenta el modelo de Andrews y Bonta, en donde lo que hice fue coger cada delito y mirar cuáles eran los que tenían un riesgo más alto de reincidencia en el primer estadio. Acá se puede observar que los que tienen mayor riesgo de reincidencia, según el instrumento que apliqué a los PPLs que les apliqué, son fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorio, partes o municiones, lavado de activos y tentativa de homicidio y lesiones personales. Mientras que los que tenían un menor riesgo de reincidencia fueron acceso abusivo a un sistema informático. En cuanto a quienes tenían una mayor necesidades criminógenas, que tenían menos redes de apoyo, contacto con personas que también delinquen y demás, encontramos que los delitos que tienen mayores necesidades criminógenas para trabajar son los de fabricación, porte o tenencia de armas de fuego nuevamente. Acá se suma hurto seguido de concierto para delinquir, lavado de activos. Y en menor tendencia para las necesidades criminógenas se vuelve a encontrar el acceso abusivo en sistema informático. Respecto al principio de responsividad, encontramos que el lavado de activos es el que tiene una mayor tendencia a esto. Y también quise añadir un principio que no está en el modelo, pero que nuevamente reitero es bastante importante tener en cuenta en este tipo de contextos, no solo carcelarios, sino todo lo que sea a nivel jurídico que pueda tener un beneficio o un castigo para una persona, lo que es la deseabilidad social. En cuanto a la deseabilidad social, si observan la tabla, se puede ver que casi todos los delitos tienen una tendencia alta a ocultar, omitir o mentir con información para lograr alcanzar, pues en este caso era cambiar de fase. Y en el que menos encontramos esto fue en los delitos sexuales. Y esa sería mi presentación. Ya abro este espacio para preguntas, si tienen alguna pregunta. Espectacular, mi apreciada doctora Vanessa.
tu Ahí me experiencia. puse nerviosa un poquito, pero No, 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 y suficientemente sintética como para hacernos una introducción a ese mundo tan duro que es pues la cárcel. Yo siempre he tenido una pregunta y es, la voy a modificar. De tu experiencia, ¿tienes noción de si, imaginémonos que ya cumple un PPL todos los requisitos y sale libre? ¿Existe un sistema de seguimiento a largo plazo para ver si realmente todo lo que cumplió el PPL sí se dio en la realidad, que se resocializó o se rehabilitó? pues en este caso, cuando aspiran a una libertad condicional, no han cumplido con la condena y sí se les hace un seguimiento. De hecho, lo que me tocó hacer también tenía que llamar vía telefónica a algunos de estos PPLs, a preguntarles cómo iba su proceso. También se hacen visitas periódicas cada cierto tiempo. Esto lo hace ya personal directamente del IMPEC, algún dragoneante. Y para también tener la libertad condicional, las personas van a la casa que van a estar, rectifican el hogar, con quienes viven, qué van a hacer, y lo ideal es que sigan en el tratamiento. No es que como están en libertad condicional ya no tengan ningún tipo de tratamiento, no. Siguen con cadena de vida o el tratamiento que se les implementó. Y se hace un monitoreo de este, pero hasta que cumpla la pena. Ya si cumple la pena, ya no se hace algún seguimiento. Eso equivaldría en números a 2/5 partes de la pena. Para lograrla son 3/5 partes. Por eso, si la logró, quedan 2/5 partes de Ah, la sí, pena, donde se supone correcto. que hay seguimiento. Eso pueden ser meses o años. ¿Eso se Sí. hace? Sí, pero es periódicamente, no es tan constante como debería hacerlo porque igual el personal no da abasto, pero sí realizan unas visitas o llamadas vía telefónica. ¿Y se conocen estadísticas de resultados? Específicamente en las estadísticas que yo revisé, no, pero sí tengo conocimiento de que también así hayan pasado todas las fases, así hayan hecho el tratamiento, apenas salen, delinquen. Ah, En casos se han visto. Y pues lo que les decía, ya lo de la deseabilidad social y cómo mitigan todo esto, hay personas que son muy hábiles, uno tiene que entrenar mucho el ojo clínico, lo llamo yo, porque pues en estos contextos tienden a mentir demasiado por los beneficios y más si es de lograr una libertad o lograr salir, así sea a un funeral o al médico, se escapa. tienden mucho a mentir. Sí, claro. O Sabrina, me Sabrina, En tú qué relación, Ay, perdón. Oscar, dime. sí, en relación con esto de mentir, en la charla pasada, eh, les planteé una pregunta: ¿qué herramientas son las más adecuadas o las más recomendables para poder saber cuando una persona está mintiendo, está simulando? Yo tenía eh, conocimiento cuando estuve en Estados Unidos, se solía utilizar el MMPI, el Minnesota Basic Personality Inventory, para detectar casos de simulación, pero yo supongo que han aparecido nuevas herramientas. Edgar nos envió una serie de papers donde describen distintas herramientas y en tu experiencia, esta es mi pregunta, en tu experiencia, ¿utilizan ustedes algún tipo de herramienta para tratar de detectar si una persona está mintiendo y cuál es la que mejores resultados les ha dado? En el contexto penitenciario, lamentablemente, sí están muy quedados, a mi parecer, en ese aspecto, puesto a que dependen del ojo clínico de las personas que realizamos este tipo de procedimientos. Un ejemplo de ojo clínico que para mí fue de los más dicientes. Una persona que me decía que ya no estaba consumiendo, pero yo le miraba los dedos y acá la boca y tenían amarillo o negro que pueden ser como quemaduras de que está consumiendo. Ahí entra el ojo clínico.
También las habilidades que uno tendría, como una persona me decía, no, yo estoy estudiando juicioso inglés, estoy dedicado a eso. Le hice unas preguntas básicas, no supo decirme cómo se decían los colores, los números, pues me di cuenta que me estaba mintiendo. Ahí ya es la habilidad clínica, pero pues eso ya depende de la persona que está haciendo la entrevista y los ítems que le añadieron a este instrumento. De resto, no se utilizan más en el contexto penitenciario. Ya en el contexto más amplio, que es jurídico y forense, que va previo a que la persona las encarcelen, sí sé de varios instrumentos como el SIMS. El SIMS es el que yo más recomiendo, que ese instrumento mide la simulación de síntomas y El que que no te envié, solamente Oscar. simulan, sino que también disimulan síntomas, porque pues a veces no les conviene como que, pues en el imaginario de ellos, ay no, no voy a decir que estoy escuchando voces porque van a creer que estoy loco y me van a mandar más tratamientos o me van a mandar al psicólogo o me van a mandar al psiquiatra, entonces también disimulan síntomas. Eh, yo como soy perito psicológico también, lo que recomiendo es aplicar instrumentos, en mi caso el que más aplico es el SIMS, también para mitigar esto de la verdad o la mentira, varias fuentes de información y poder compararlas. La triangulación de información es lo más importante a la hora de hacer un peritazgo, porque yo puedo comparar lo que me dijo él con lo que me dijo un familiar y con lo que me dijo una persona que ya no sea familiar, sino puede ser del contexto laboral o una amistad. Yo ahí puedo comparar lo que me digan los tres y ver la tendencia, si es muy a veces abismal que me diga una persona, no sé, el que estoy evaluando, ay, no, llevo trabajando 10 años y la mamá no, él no trabaja hace 5 años, él se la pasa acá en la casa acostado. Ahí uno va comparando y también recomiendo para los casos de disimulación y también de simulación, cuando ya hay alguna sintomatología de algún trastorno es aplicar instrumentos que midan lo mismo y ahí uno puede comparar los resultados. Hace poco tuve un caso que tuve que evaluar a una psicóloga y como esta persona pues tenía las herramientas para saber de todo un poco, lo que yo hice para mitigar eso fue aplicarle el MMPI que mide varios rasgos de personalidad muy completo, también el de Beck y varios instrumentos que midieran lo mismo para ver si en todos salía la tendencia a depresión o ansiedad, porque ya si en uno sale alto algo y en otro bajo algo, eso ya es raro. Entonces ya en el contexto penitenciario no tienen en cuenta casi eso, la verdad. Están muy, muy quedados en temas de simulación y disimulación. Algo también para agregar es que Eh, acá no se puede utilizar el término verdad o mentira en un juicio. Te acribillan donde llegas a decir verdad o mentira. Acá toca es simula, disimula o tiene una tendencia a, pero ese término acá está satanizado en el término, en ámbitos jurídicos uno no puede decir, está diciendo la verdad, está diciendo mentiras, jamás. Mm. Claro, es discriminatorio. llama la atención que no se utilice con más frecuencia las herramientas, puesto que cuando un juez tiene que decidir si deja en libertad a un preso, está jugándose a veces su carrera, porque a menudo veo crímenes cometidos por personas que estaban encarceladas, que fueron dejadas en libertad por decisión judicial y que al poco tiempo de estar en libertad vuelven a cometer crímenes a veces peores que los que habían cometido antes. Entonces la gente se vuelve en contra de la justicia y se dice que es una justicia permisiva, una justicia que no cuida a la sociedad y que cuida más al preso que a la sociedad que tiene que proteger. Entonces se entablan discusiones interminables y otra de las cosas que suele ocurrir es que algunos dicen que el que entra a la prisión sale peor de lo que entró, porque aprendió un montón de trampas y de mañas y de formas de delinquir y sin ser detectado. Así que hay muchos que dicen, este cuando entra es un pichón de delincuente y cuando sale ya hizo toda una carrera y sabe cómo delinquir y evitar el castigo. Entonces, también se plantea hasta qué punto es útil
poner a una persona presa si cuando sale va a salir peor, en vez de salir mejor, sale peor. Y todas estas cosas están en continuo debate en la sociedad, sin hablar de cómo se sostienen económicamente las prisiones, porque hay quienes dicen, bueno, el prisionero tiene que trabajar y generar valores para poder alojamiento, que la sociedad tenga que pagarles la hotelería a los que han delinquido. Entonces hay un montón de cosas que están continuamente en discusión y la verdad que es un terreno interesante y complejo. Una pregunta final, porque pues el tiempo nos acosa, mi doctora Vanessa. Me llamó la atención que en ninguno de los instrumentos que tú mostraste vi a HAIR para medir psicopatía. Y en un ambiente carcelario, criminal, la cantidad de psicopatía que puedes tú encontrar es enorme. No se aplica, no es de interés medir la psicopatía, no psicopatología, sino psicopatía, porque eso marca un límite en la expectativa de resocialización o de reincidencia. No lo vi. No, y no lo está. Lo que Uf. hizo la universidad que hizo ese instrumento fue enfocarse en lo que es los rasgos antisociales, puesto a que comparten algunas cosas que tendría la psicopatía. Sin embargo, en esos términos también es bastante reducido lo que han implementado en la cárcel. Siento que estamos muy quedados en bastantes términos, el tema del hacinamiento, no hay personal igual no hay psicólogo que dé abasto en la cárcel para atender a tantos presos tampoco. También siento que ya es un problema que viene desde arriba de algo ya estructural por el tema del presupuesto que se les da a las cárceles. También ahí añadiendo algo que también mencionaba Oscar que me parecía muy importante es que hay una diferencia entre lo que es una cárcel y lo que es un centro penitenciario. Se supone que hay unos lugares que son para los delitos menores, de menos cantidad de pena, y hay otros para los que son más prolongados. En este caso no, eso no se cumple. Ahí mezclan a todos con todos, dicen que hay unos patios para ciertos delitos, pero a la final se mezclan todos con todos y por eso pasa que dicen que las cárceles es la universidad para delinquir, porque los juntan a todos con todos cuando no debería ser así. Los de menor pena deberían estar entre ellos y los de mayor pena deberían estar entre ellos. Pero pues eso no se cumple acá por el tema de el hacinamiento, no da abasto. La verdad, yo me di cuenta ya que en serio no da abasto un solo psicólogo, un solo trabajador social para un centro donde hay miles de personas, eso jamás va a funcionar realmente. Araceli, ¿tienes una pregunta? Sí, sí, Vanessa, muchas gracias. Tu charla muy buena, la conferencia y todo este tema. Bueno, yo tengo una pregunta, no sé si estará dentro del sistema. Se habla mucho y últimamente yo estoy escuchando mucho desde Argentina el tema de eh, restauración terapéutica. He tratado de vincularme un poco con ese tema, pero realmente aquí en Ecuador nadie conoce. Nadie conoce este tema terapéutico y la restauración terapéutica. Nadie conoce. Y dentro de tu sistema que tú has manejado, el tema de cárceles, ¿tú consideras que sí se debe aplicar el sistema terapéutico dentro de digamos, de las personas que están con condena mediana o seguridad mediana o alta seguridad? En el tema este, ¿cómo se podría manejar o cómo se podría hacer un planteamiento dentro de los PPL en un país donde no conoce? Pues ahí siento que todo va desde antes. Algo que me parece que está bien, que está intentando implementar Colombia y gateando va, pero ya va, es lo que les mencionaba antes, que es la justicia restaurativa y los principios de oportunidad. Esto va más que todo para jóvenes o para las personas que delinquen por primera vez o en delitos que no menores. ¿Esto a qué ayudaría?
si implementaran esto de manera más juiciosa y demás, pues no habría tanta gente en la cárcel y esto pues disminuiría el hacinamiento y podría uno enfocarse en en las personas que están encarceladas que realmente lo necesitan. Porque yo también me encontré con bastantes casos que habían personas alucinando, escuchando voces y que me narraban en sus delitos que fueron estas sintomatologías las que los llevaron a eso y lo que les decía, allá no da abasto ni el psicólogo ni el psiquiatra. Son muchas personas, no tienen ni siquiera una sesión semanal, es una sesión cada meses, cada que se pueda. Los talleres suelen ser grupales, por lo mismo que no da abasto. Sí hay casos que necesitan una intervención terapéutica individual, sí o sí, pero siento que más que meter hartísimos terapeutas a la cárcel a que estén ahí, siento que va más a quienes están metiendo realmente a la cárcel y si realmente es necesario, porque hay unos delitos menores o que era la primera vez que delinquían y demás que por ya temas estructurales y el juicio que no pudo pagar una buena defensa y demás, terminan en la cárcel una cantidad de años abismal y lo que genera el hacinamiento y el hacinamiento es la mayor problemática precisamente para poder intervenir a los que realmente lo necesitan. O que hay gente que comete delitos menores con tal de ir a la cárcel. También tuve casos de ya tenían su libertad y volvieron y yo les decía, ¿por qué volvió? Me decían, es que yo afuera no tengo casa, es que yo afuera no tengo comida, es que yo afuera no tengo nada y acá al menos tengo una comida fija diaria. Lo que decía Oscar, pues el gobierno, pues el Estado le paga el hotel. Y eso es una realidad, y eso es una absoluta realidad. Incluso Eh, hay eh, sensaciones de seguridad que tienen los PPLs que a propósito cometen nuevamente un delito, pues para volver a tener ese ambiente donde les costó trabajo, pero lo hicieron adaptarse y sienten seguridad en la misma cárcel. claro, es más, algunos no solamente se benefician de la hotelería, sino que también se benefician de la seguridad porque están más seguros dentro de la ¿Aló? cárcel y afuera. Y desde adentro de la cárcel pueden manejar, ahora que Sí, existen los teléfonos inteligentes, pueden manejar redes delictivas y relacionadas con el narcotráfico, el ciberdelito, etcétera, etcétera. O sea que los delincuentes, para estar más seguros, están más seguros dentro de la cárcel increíble, porque a veces increíble. hay guerras entre bandas donde se matan unos a otros por el territorio y entonces están más seguros dentro de la cárcel y desde adentro manejan, mediante sus teléfonos inteligentes o computadoras, manejan todo. Sí, 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 sí. Sí, Entonces se desvirtúa sí. totalmente el sistema carcelario que supuestamente está para castigar o para rehabilitar, se transforma en otra cosa totalmente diferente. Sí, cierto. Eh, colegas, disculpen que tenga que ir cortando la grabación, agradeciendo a la doctora Vanessa por su exposición e invitando, obviamente, un aplauso de parte de todos nosotros. Excelente. Nos has ilustrado, nos has colocado en un mundo real donde no solamente tu experiencia te hizo ver cosas que difícilmente nosotros vemos o no tenemos acceso a esas realidades y podemos tener un análisis mucho más objetivo de la conducta humana, que es básicamente nuestro objetivo. Muchísimas gracias a la doctora Vanessa, gracias colegas, y este es una abrebocas y una bienvenida a la doctora Vanessa en cuanto ella decida integrarse al equipo Medinet. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias, yo encantada de compartir estos espacios.